Jesús. Y mientras vamos al Evangelio de Juan, yo quiero hacer un recuento de lo que el Evangelio de Juan ha sido. Durante el primer capítulo, mientras nos dirigimos al capítulo 15, vemos como el capítulo 1 habla de la creación. Muchos comentaristas han dicho que Juan es como si fuera un nuevo Génesis. Juan es como si Dios a través de Jesús estuviera recreando el mundo. Y por eso desde el principio dice, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y eso se refería a Jesús. Entonces el Evangelio de Juan nos ayuda a creer que Jesús estaba en el inicio, pero ahorita que Él se encarne y que Él venga a manifestarse al mundo es como un nuevo inicio. Pero después Jesús empieza a hacer su ministerio, y entonces Jesús empieza a hablar. Por ejemplo, en el capítulo 1, Él llama a las personas a seguirle. Entonces Él hace una relación muy importante que quiero que tengan hoy claro, y es que Jesús hace una relación entre creer, seguirle. Creer y seguirle implicaba vivir una vida para Él. También Jesús voltea las mesas en medio del templo, mostrando que había una religión falsa que no testificaba de Él, y entonces Jesús empieza a confrontar la tradición y empieza a manifestar con sus discípulos cómo era realmente seguirle. Asimismo, Él empieza a hacer sanidad, mostrando que la iglesia y los seguidores verdaderos son una bendición para las ciudades y no un edificio para juzgar a los demás y creerte mejor como lo hacían los fariseos. Después, más adelante, vemos que los verdaderos descendientes de Abraham no eran los que tenían la sangre judía de nacimiento, sino aquellos que vivían testificando, confiando en Jesús, el verdadero descendiente de Abraham. Y más adelante vemos que el Mesías es un siervo y un modelo para la vida cuando Él lava los pies y le muestra a las personas cómo debe ser un cristiano. Un cristiano debería ser alguien que sirve y que con su vida de servicio muestra a quién sigue. Y por último, llegamos a capítulos en donde Él está empezando a despedirse de sus discípulos y Él está preparándolos para que ellos puedan enfrentar la vida, pero también que sus vidas sean vidas de testimonio, es decir, que puedan mostrar quién es Dios. La palabra, como le comentaba a los niños, importante es ser testigo, dar testimonio. Durante todo este tiempo vamos a hablar acerca de esta palabra, porque lo que yo creo y lo que vemos manifestado en el Evangelio de Juan es que Jesús vino a encarnarse para preparar un pueblo que pudiera dar testimonio de Él, porque eso se había perdido. Entonces Jesús empieza a reconfigurar todo este sistema de creencias para que ya no fueran solamente unos personajes religiosos en un templo, sino que las personas con su vida pudieran mostrar que creen en Dios, ayudando a las personas, proclamando la salvación a través del Salvador, siendo humildes, siendo personas de servicio, amándose los unos a los otros, es decir, algo totalmente diferente a lo que es la religiosidad vacía. Pero algo muy especial está sucediendo en este texto, y es que a pesar de que ellos son ese pueblo, los discípulos en ese momento, en este contexto, Jesús les dice que ellos, por ser ese pueblo que muestra a Dios con su vida y les predica a los que no lo conocen, van a ser perseguidos hasta la muerte, van a ser asesinados. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Jesús les prepara, y cómo Jesús te prepara a ti y a mí. Tal vez no nos van a asesinar, pero como una sociedad como la que tenemos cada vez está asfixiando más la fe, y nosotros necesitamos aferrarnos a la promesa que Dios nos dio a través de su Espíritu de seguir siendo hoy ese pueblo que muestra al Dios viviente. Vamos a leer el texto que vamos a exponer en el capítulo 15 a partir del versículo 26. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Juan capítulo 15 versículo 26. Vamos a leer la porción que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a leerlo, capítulo 15 versículo 26. Y vamos a leerlo en el capítulo 16 hasta el versículo 15. La palabra del Señor dice así, mis hermanos. Versículo 26. Cuando venga el Consolador, recuerden, son las palabras de Jesús, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio.
Estas cosas les he dicho, para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Versículo 3 del capítulo 16. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Versículo 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6. Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Versículo 11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que el que toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios y quiero que oremos para que nosotros podamos comprender el propósito de que Dios haga esta promesa tan maravillosa del Espíritu Santo para testificar de Él. Inclina tu rostro y cierra tus ojos y roguemos al Padre por su verdad en nosotros. Señor nuestro, gracias por este privilegio tan hermoso que nos da de seguir un domingo más en tu día, expuestos a tu verdad. Espíritu de Dios, tú que estás en medio de tu pueblo, te rogamos, guíanos a la verdad. Guíanos a la verdad para entender que confiar en ti, Jesús, es también al mismo tiempo ser ese pueblo que da testimonio de ti. Que cueste lo que cueste, a pesar de nuestras circunstancias, nosotros podamos ser ese pueblo que da testimonio de ti en fe, en valor, testificando con poder. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el que tiene oídos, que oiga lo que quiere decir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando, así como he denominado el sermón, en Cristo testificando con poder. En Cristo testificando con poder. Cuando hablo la palabra poder no quiere decir gritando o con una posición sobre las personas. Lo que estoy hablando es precisamente del actuar del Espíritu Santo en la vida de su pueblo para que pueda dar testimonio, mostrar al mundo que Dios está vivo y que hay salvación en Cristo. Y vamos a ver esto en 3 puntos. El primer punto será: testifica sin tropiezo para la gloria de Dios. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 15-26 al versículo 4 del capítulo 16. El segundo punto será: pon tu confianza en el testimonio de Cristo por ti. Pon tu confianza en el testimonio de Cristo por ti. Y lo vamos a ver desde el versículo 5 al versículo 11. El tercer punto será: testifica. El Señor te mostrará la verdad y se glorificará en tu vida. Y lo vamos a ver desde el versículo 12 al versículo 15 del capítulo 16. Y por último, hoy quiero que recuerdes esto: Cristo ha testificado delante del Padre por ti. No tengas tropiezo. Testifica con seguridad. Testifica con poder. Cristo ha testificado al Padre por ti. No tengas tropiezo. Testifica con seguridad. Mis amados, así como les mencionaba ahora, el ministerio del Señor Jesús es un proceso ascendente en donde Jesús está llevando a cabo el proceso de crear a un pueblo capaz de con sus vidas mostrar la gloria del Padre. Pero por alguna razón hoy en día tenemos la dificultad de creer que confiar en Jesús es algo más que ir a la iglesia. Cuando ya nos hablan de vivir una vida para su gloria en el trabajo, de vivir una vida para su gloria en nuestro barrio y familias, tenemos graves problemas, y esto es
una muestra del gran desconocimiento de lo que realmente significa confiar en Jesús. Así que durante este tiempo quiero compartirles que precisamente ese es el reflejo de lo que vemos la iglesia hoy. Parece que es como si viéramos que la misión ha terminado, como si todo se enfocara en lo que pasa con los pastores, en la iglesia. Y hay unas estadísticas muy interesantes que arrojan precisamente que cada vez más los cristianos empiezan a confiar más en lo que pueden hacer las otras personas como pastores, servidores, en lugar de lo que ellos pueden hacer. Yo me acuerdo, yo tuve un tiempo de misiones en España. La misión era plantar una iglesia. Y yo fui enviado, obviamente no tenía ni idea de lo que era plantar una iglesia. Empecé a evangelizar, mi única manera era evangelizar. Y yo empiezo a evangelizar, voy a las universidades. Y cuando yo empiezo a evangelizar me encuentro con el maravilloso para mí fenómeno que todo el mundo me escuchaba y yo empezaba y los puntos, y a todo el mundo le enseñaba a Jesús. Me escuchaban como ningún colombiano. Entonces yo dije, no, esto va a ser fácil aquí empezar una iglesia. Esto va a ser fácil, esta gente es dispuesta, ¿sí? Cuando terminaban las conversaciones, los españoles me decían que no tenían ni idea de lo que yo les estaba hablando. Muchos de ellos no sabían quién era Jesús. Ese contexto, esa realidad en la que yo estaba predicando me hacía sentir extraño con mi mensaje. Me hacía sentir como que lo que estaba compartiendo era tan distante de las personas que mejor ni compartirlo. Era una presión de saber que era totalmente inadecuado hablar de Jesús en un contexto donde la gente no tenía ni idea y además presentaban una serie de indiferencia, rechazo. Mis hermanos, tal vez nosotros no estamos viviendo que salgamos a la calle y la gente no sepa quién es Jesús. Pero algo que sí estamos viviendo es que poco a poco el mensaje de Jesús, a través de la construcción social, las relaciones, de la manera en la que se dan, poco a poco el mensaje de Jesús es menos relevante. La idea de que la fe es una idea para países subdesarrollados empieza a crecer. Barna, que es una entidad encargada de hacer estudios serios, junto con la Confesión Bautista del Sur, la Convención Bautista del Sur, arrojó que en los últimos 25 años hay 5 hallazgos claves que muestran el declive, la decadencia de que los cristianos no comparten su fe. El primer punto es que hay un sentido de creciente responsabilidad personal. En 1993 el 89% de los cristianos sabían que era una relación directa confiar en Dios y compartir su fe, el 89%, pero para el 2018 la cifra se redujo en un 64%, 2018, un poquito menos de la mitad cree que creer en Jesús es igual a compartir su fe, y el porcentaje de cristianos que cree que es responsabilidad solamente de los misioneros y de los pastores sigue creciendo casi a más de un 30%. Los enfoques de la evangelización ya no son, por ejemplo, el segundo punto de ellos dicen es un cambio de enfoque en la evangelización. La gente cristiana, la que evangeliza, ya no está buscando que tal vez las personas se arrepientan y crean en Jesús, sino más bien se ha convertido como por ejemplo en que más del 59% de cristianos a partir de 1993 ya no usan las escrituras en la evangelización. Ya no creen que sea respetuoso usar la escritura en la evangelización. Y el 70% de los cristianos hoy en día, en lugar de ir a evangelizar, están haciendo preguntas, ay, ¿cómo son los budistas? ¿Y usted cómo es el humanismo? Y entonces hay más interés de los cristianos de aprender de los demás que los cristianos de compartir sus verdades con convicción. Y es por eso que el 65% de las personas creen que compartir de Dios es a través de las acciones. Entonces yo me porto bien, yo soy buen vecino, entonces eso es testificar. Y mis hermanos, eso es parte. Pero la verdad es que el incremento del porcentaje de gente que cree que vivir una vida de testimonio es solamente hacer buenas obras es por el miedo que tenemos a una sociedad que cada vez nos hace sentir que compartir de Jesús es irrespetuoso, que no se debe hablar de política ni tampoco de religión. Las barreras sociales y el miedo al rechazo han hecho que la iglesia de hoy sea una iglesia más temerosa de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para muchos esto podría ser el crecimiento de la conciencia y el respeto, pero a la luz del Evangelio de Juan es totalmente un despropósito.
Jesús no vino y se encarnó para que nosotros creyéramos en Él en secreto. El propósito del ministerio de Jesús fue venir a proclamar la verdad, pero sembrar una verdad que los discípulos pudieran predicar y testificar. Así que es muy serio que nosotros como iglesia empecemos a prepararnos por ser un pueblo cada vez más consciente de que creer en Jesús es igual a vivir una vida que todo el tiempo está procurando con lo que hace, con lo que dice, con su familia, con su trabajo, pero sobre todo con su predicación directa del evangelio, de las buenas nuevas, del pecado, de la salvación en Cristo. La única esperanza que hay para este mundo de tinieblas es el evangelio del Señor Jesucristo. Así que es imposible tener una comprensión total del evangelio si nosotros no hacemos una relación en que la fe es dar testimonio. ¿Por qué? Porque el evangelio mismo es la muestra de un Dios que vino a dar testimonio de sí mismo. Nosotros no podemos decir yo creo en Jesús y vivo por Él cuando nosotros no vivimos como Él nos lo modeló. Un evangelio que se encarnó. Él es el que dio testimonio de sí mismo, y si yo creo en Él, yo vivo una vida para dar testimonio de Él. Así que cada vez más las iglesias saludables deben volcarse a entender que Cristo ha testificado al Padre y no debemos tener tropiezo para testificar y hablar de la verdad con seguridad. Así que la pregunta que nos podríamos hacer para conectar con este sermón es: ¿cómo Cristo prepara a ese pueblo para que testifique? Y vamos a adentrarnos en el primer punto. Primer punto: testifica sin tropiezo para la gloria del Rey. Y vamos a verlo desde el versículo 26 del capítulo 15 al versículo 16 del capítulo 4, y vamos a destacar algunas porciones. El Señor Jesús a sus discípulos les dice: pero cuando venga el Consolador, versículo 26 del capítulo 15. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice pero? Lo que quiere decir Jesús en esa porción es que Él está tratando de preparar a los discípulos cuando las cosas en esta vida se conviertan en algo muy difícil como para testificar. Mis amados, yo quiero decirles, yo creo, estoy convencido de que el mundo en el que hoy vivimos es peor que el mundo en el que ellos vivieron en cuanto a la persecución. Y voy a explicarles por qué. Miren las cosas que está diciendo el Señor Jesús. Más adelante les dice en el versículo 2 del capítulo 16: viene la hora cuando les van a expulsar de las sinagogas, cuando cualquiera que los mate pensará que rinde culto a Dios. Entonces, eso está diciendo, los van a sacar de los templos, los van a perseguir para matarles. Y uno diría, no, pues hoy no es peor porque hoy hay libertad de culto, la política nos defiende, podemos predicar en los parques, al menos en este país. Pero yo creo que es peor porque alguien que confiaba en Jesús, en ese momento cuando era perseguido y cuando le decían te vamos a matar si no te arrepientes de predicar, las personas tenían solamente dos opciones: o se hacían matar para seguir predicando, o se arrepentían y se sometían al César y se sometían a las religiones de los judíos. Pero hoy en día hay muchas opciones, mis amados. Hoy en día, como nadie nos está matando, entonces yo recibo el mensaje el domingo y yo no digo, no, hay que respetar a la gente, yo no quiero ser irrespetuoso en el trabajo, y yo soy una persona prudente, y además yo tengo mucho que hacer, y además yo tengo que enfocarme en producir para poder sostener a mi familia, porque el que no produce para su hogar sea como un incrédulo, como dice la palabra de Dios. Y tenemos tantas justificaciones que hoy en día uno es peor. Satanás y el mundo han elaborado un sistema tan fuerte que hoy en día él sabe que no es buen negocio perseguir hasta la muerte. ¿Cuál es el lugar del mundo en donde hay más avivamiento hoy? Medio Oriente, donde hay más persecuciones. China, donde predomina un estado riguroso que controla hasta las iglesias. Reemplazan la cruz por la foto del presidente. Son verdades que vivimos hoy, y la iglesia está creciendo de una manera increíble porque la gente está teniendo que decidir entre ser cristiano o no ser cristiano. Pero aquí donde todo es normal, entonces nosotros nos acomodamos, no, de pronto irán a otra iglesia, que llegue otro. Vivimos una vida demasiado individualista. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesús como una respuesta para esta realidad que es peor que ese contexto, el Señor Jesús dice, a pesar de esas circunstancias, a pesar de que los persigan, dice,
hay una promesa. Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 26. Él dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que la importancia de dar testimonio, la vemos que Jesús la deja sobre sus discípulos. ¿Por qué los discípulos pueden dar testimonio de Dios? ¿Por qué? Porque son ellos los depositarios del Espíritu Santo. Solamente el pueblo de Dios que ha sido reconciliado con el Padre gracias a Cristo son los que reciben el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, a pesar de esa realidad, yo les enviaré el Espíritu Santo. Es una promesa. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a testificar en nombre del Padre lo que Él es. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con su pueblo? Poner su Espíritu para que a pesar de las dificultades, Dios, ¿qué quiere cuando tú creas en Jesús? A pesar de tus dificultades, a pesar de tus realidades, el Señor, habiéndote reconciliado con Dios, ponga su Espíritu en tu vida y tú des con tu vida, con tu trabajo y con lo que eres, con tu predicación a tu familia, familiares y todo lo que te rodea, testimonio de quién es Dios. Y esto nos recuerda este énfasis que quiero recordarles. Cristo ha testificado al Padre por ti. No tengas tropiezo, testifica con seguridad. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué el pueblo puede? ¿Por qué el pueblo puede testificar? Bueno, entonces lo que vemos en el versículo 27, la palabra del Señor diciendo es, ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Es decir, Jesús promete su Espíritu a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo está junto a Él. Y ese momento puede traer alusión a que los que estaban con Él eran los apóstoles, aquellos que habían acompañado a Jesús en su ministerio. Y también ellos podían mostrar que creían en Jesús, y por eso Jesús decía que ellos iban a ser aquellos en los que Él iba a enviar su Espíritu para que ellos dieran testimonio. Pero cuando vemos la palabra de Dios, lo que vemos es que en 2 de Timoteo 1:8, por ejemplo, el apóstol Pablo también trae esa relación a la iglesia, es decir, a ti y a mí. El versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Timoteo dice, por tanto no te avergüences del testimonio del Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos los que hayan puesto su confianza en Él, debidamente deben padecer lo que sea necesario para exponer quién es Dios, en quién hay salvación, cómo los humanos pueden ser salvos, a través de sus trabajos, a través de sus recursos, a través de sus actividades, a través de todo lo que hacen, a través de cómo se proyectan como familia. Pero el fundamento por el cual los creyentes podemos testificar es lo que dice el Señor Jesús en el versículo 27, porque han estado junto a Él. John Gill menciona esto como la doctrina de la unión con Cristo. Lo que quiere decir esto es que el amor de Cristo hacia sus elegidos es tan antiguo como el amor del Padre hacia el Hijo y hacia ellos, y que al parecer es un amor de complacencia y deleite antes de que el mundo existiera. Sus deleites estaban para con los hijos de los hombres eternamente. Lo que quiere decir esto, mis amados, es que el pueblo de Dios que ha sido elegido desde la eternidad pasada está unido con su Salvador desde siempre, con el propósito de que dé testimonio. Dios ha elegido un pueblo desde el inicio para que ese pueblo dé testimonio. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios debe dar testimonio de Cristo? Porque fue unido a Cristo desde la eternidad pasada para que su vida sea la forma en la que Dios muestre al mundo incrédulo: miren a mi pueblo para que crean en mí. Miren sus obras para que sepan que yo soy vivo. Miren cómo yo les sostengo para que sepan cómo yo
soy real. Dios diseñó un mundo en donde su pueblo testifica de Él. Hay una diferencia grande en aquel pueblo que ha sido unido con Él, que son amados por Él, y es una relación íntima con el Espíritu Santo que les distingue de cualquier ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios es diferente? ¿Porque va a la iglesia? No. Hay gente que no es el pueblo de Dios y va a la iglesia. ¿Por qué hace cosas buenas? No. Porque hay gente que no cree en Dios y hace muchas cosas buenas y obras de caridad mejores que la iglesia. Y pueden ser ateos. Pero lo que hace diferente al pueblo de Dios es que Dios, gracias a la unión que tiene con Él, les da la capacidad de tener su espíritu. ¿Para qué? Para que tengan unas vidas mejores, para que se sientan mucho mejor consigo mismos, para que solamente disfruten del amor de Dios y se esquineen en sus hogares. No, para que den testimonio. Por eso somos diferentes. Hebreos 12:11 lo ratifica, dice: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Estamos en una relación filial con Cristo, y así como Cristo se encarnó para mostrarle al mundo que Dios es real a través de su encarnación, el cristiano debe encarnarse, si es un cristiano verdadero, para testificar a Cristo. Entonces usted diría: ok, listo, ya entiendo, eso es lo que se supone que hay que hacer, pero entonces yo ¿para qué me voy a poner a testificar si yo puedo ser un cristiano bueno aquí sin dar testimonio, sin procurar compartir del evangelio? ¿Yo puedo ser un cristiano bueno sin eso? Bueno, esa es una de las grandes mentiras que la sociedad individualista ha introducido en la iglesia. Por ejemplo, yo puedo ser cristiano sin nunca compartir mi fe. Esto es una vil mentira y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras en el versículo 1 del capítulo 16. Jesús va a empezar a introducir un argumento. ¿Por qué Él quiere que sus discípulos testifiquen? ¿Por qué es importante? Recuerden que quien está hablando aquí es Dios mismo, el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús les dice: estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Que les voy a enviar al Espíritu Santo para que ustedes den testimonio. Esas cosas. O sea, les he dicho que ustedes están siendo unidos a mí para que testifiquen al mundo quién soy yo, de mi salvación. ¿Para qué? ¿Para qué les he dicho eso? Miren lo que dice el Señor Jesús, que es una muy buena motivación para nosotros vivir una vida de testimonio, testificando de Dios. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo. ¿Qué quiere decir tropiezo? La palabra original es escandaizo. Lo que quiere decir tropiezo, según este idioma, es una trampa, un impedimento de la conducta, de la vida, una mentira en la que podemos caer, una trampa que la misma vida produce. Es decir, lo que el Señor Jesús está diciendo: antes de que yo me vaya, ustedes van a tener problemas. Ahora, esto también tiene que ver contigo. Antes de que Jesús ascienda, dice: ustedes van a tener problemas, los van a perseguir, pero yo les voy a decir, dar testimonio va a impedir que ustedes caigan en las mentiras de las amenazas de este mundo. Así que un buen argumento para ver cristianos en derrota, un buen argumento para ver cristianos totalmente sumergidos en sus propios problemas, cristianos que no crecen, cristianos que no maduran, es porque han creído que la vida cristiana se puede vivir sin dar testimonio. No, mis hermanos. El Señor Jesús dice que nos ha creado y nos ha unido junto a Él para que nosotros demos testimonio, y sobre todo para que dando testimonio nosotros tengamos un estilo de vida fuerte y un caminar sólido en donde nuestro testimonio marca la pauta en un mundo que nos ataca y que nos pone tropiezos y trampas para no poner nuestra confianza en Jesús. ¿Quién va a sobrevivir? Aquel que está mirando todo el tiempo redes sociales, aquel que está gobernado por la moda, por lo que está pasando alrededor, por el baile de la época, por la moda fashion, por las tendencias del mundo, o alguien que firmemente está proclamando la verdad, que está testificando en que cree, que está convenciendo a los pecadores de arrepentimiento, que está uniéndose a su iglesia para que avance, para que se establezca? ¿Quién va a sobrevivir más? Mis amados, por eso el Señor Jesús dice: les he enseñado estas cosas para que no tengan tropiezo.
Mis amados, Cristo ha testificado al Padre por ti. No tengas tropiezo, testifica con seguridad. Hoy podría decir que en medio de ustedes hay dos clases de tropiezo. En medio de ustedes y yo también tengo esos tropiezos. El primer tropiezo podría ser un tropiezo que estorba la fe salvífica. Un tropiezo que lleva al abismo porque estuvo una vida tan llena de tropiezos que nunca vio la salvación en Cristo. Que nunca se rindió a su señorío, que nunca vivió una vida coherente a la Biblia, que tal vez vivió engañado con que tal vez era cristiano, pero nunca se comprometió con el rey verdaderamente, con su pueblo. El mundo, dice el versículo 15, el versículo 18 del capítulo 15, un poco más antes, dice: el mundo no testifica porque odia a Dios. Es decir, las características del mundo es que los que son de Cristo testifican, los que no son de Cristo no testifican porque odian a Dios. Yo no quiero decir que todos aquellos que no evangelicen aquí odian a Dios, eso no es lo que estoy diciendo. Pero si una persona ama realmente al Señor, va a procurar testificar. Y muy probablemente aquellos que nunca quieran promover, establecer, crecer en esa vida de testimonio, una vida personal que muestra a Dios, una vida que quiere compartir esa fe, probablemente tenga un tropiezo tan grande que no le permite creer en Dios como su Señor y su Salvador, alguien digno de nuestra confianza y de nuestro testimonio. Y es por eso que en este momento puede ser un día de arrepentimiento en donde tú reconozcas si tu tropiezo es tan grande que todavía tú no te rindes a una vida en donde tú puedas decir: mi vida úsala como quieras, Rey de Reyes, tú eres mi Señor. Si tú sientes que todavía tienes ese tropiezo, hoy es el día en donde Dios a través de esta predicación te está llamando a que te arrepientas, porque puede ser que tu tropiezo sea tan grande que te lleve al abismo de la condenación y que nunca conozcas al Señor y que tu vida se la pase encerrada en tropiezos que te llevan a una vida sin Él. Segunda clase de tropiezo es un tropiezo en las realidades de este mundo, es decir, una persona que puede creer en Jesús, pero que como no vive una vida de testimonio, se la pasa de tropiezo en tropiezo. Es decir, los discípulos en este momento, Jesús les está advirtiendo: vivan una vida de testimonio para que no tengan tropiezo, porque les van a matar, les van a expulsar. ¿Por qué Jesús creería que esas acciones del mundo en contra de ellos sería un tropiezo para su fe? Pues porque cualquiera se sentiría mal. ¿O cómo nos sentiríamos nosotros que haciendo las cosas que Dios nos ha enviado a hacer, como predicar, nos empiecen a expulsar de nuestras ciudades, nos empiecen a quitar nuestros privilegios? Uno empezaría a pensar cosas como: no, seguir a Jesús no vale la pena. Esto es un precio muy alto. Testificar no vale la pena, porque me quita amigos, me quita privilegios. Bueno, así como los discípulos tenían tropiezos, yo quiero invitarte a que tú entiendas, a que evalúes mientras la predicación se desarrolla, cuál es la amenaza que hoy te persigue para que tú no puedas vivir una vida de testimonio. Por ejemplo, en una realidad y en un contexto como el que tenemos, ¿qué pasa cuando te quedas sin dinero? ¿Qué pasa cuando parece que el trabajo está cambiando? Cuando tus ahorros se acaban, cuando llega el fin de mes, cuando las presiones sociales te llevan a creer que si tú no te esfuerzas y te desesperas más, entonces tú no vas a poder sobrevivir. Entonces las presiones económicas pueden llevarte a creer que tú necesitas ser tu propio jefe y vivir una vida para sobrevivir económicamente, controlar tu dinero, administrar mejor los recursos. Y estás tan ocupado de lo que vas a hacer con el dinero, de cómo preservarlo, de cómo sobrevivir, que ya no tienes tiempo para pensar en que tu vida era para la gloria de Dios en tu trabajo. Y lo único que quieres es cumplir tus metas para poder tener el dinero. Y poco a poco esta sociedad nos empieza a hacer creer que esto está bien. ¿Por qué? Porque aplauden a los que tienen dinero. Mi amado hermano, yo no te estoy diciendo que trabajar sea malo. La palabra de Dios dice que quien no trabaja, que no coma. Hay que trabajar duro. Pero si nosotros hacemos del trabajo lo único que nos ayuda a sentirnos bien, entonces perdimos el propósito, porque nuestros trabajos solamente son un medio que Dios usa
para proveernos mientras nosotros vamos a nuestros trabajos o convivimos con personas para dar testimonio de quién es Cristo, recibiendo ese dinero para establecer hogares como Cristo los quiere, usando ese dinero para establecer el reino de Dios, usando ese dinero para ayudar a los pobres, administrando bien para ayudar a las personas. Pero el dinero también es para la gloria de Dios. En lugar de vivir una agenda para testificar, todo es trabajo, 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 trabajo. Y en la iglesia, ¿por qué no te comprometes? No, es que estoy trabajando. Hay un problema ahí. Mis amados, hay un grave problema, es un despropósito. El evangelio está siendo diluido por las narrativas sociales, en donde nos han hecho creer que podemos creer en Dios mientras la agenda la dirige el trabajo. Mi amado, no se puede. Trabaja duro, pero si tu trabajo está ocupando el lugar de Dios, tienes un ídolo y necesitas arrepentirte y reconocer que necesitas confiar más en Dios que en el dinero. Por ejemplo, nuestros matrimonios fueron diseñados para reflejar la unión de Cristo con su iglesia, para testificar. ¿Ustedes pueden creer eso? Dios creó una institución que es el centro de la sociedad para que el mundo, cuando vea el matrimonio, sepa cuánto Cristo, su Salvador, ama a la iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Pero cuando estamos en nuestros hogares y nuestro esposo no nos da lo que queremos, cuando Él no cumple nuestras expectativas, entonces le quitamos el amor y empezamos a manipular y empezamos a hacer de nuestro hogar un lugar en donde si no me dan lo que quiero, yo no doy amor. Yo ya no vivo para testificar, mi matrimonio no es para la gloria de Dios. Y yo puedo decir soy súper cristiano, y es más, puedo decirle a mi esposo vamos a hacer el devocional, pero a pesar de que yo estoy haciendo esas cosas cristianas, la verdadera pregunta es, ¿tu matrimonio es un ejemplo de la gloria de Dios? Ahí es donde se ven los cristianos, no cuando vienen a la iglesia. Si la gente pudiera conocer tu matrimonio, entonces podría decir que tu vida es un testimonio de la gloria de Dios. No hay nada que pruebe más si tú vives una vida para la gloria de Dios que cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos. ¿Qué pasa cuando las personas en la iglesia no son los cristianos que tú crees que deberían ser? ¿Qué pasa cuando en la iglesia las cosas no son como quieres? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué haría Cristo? Cristo empezaría a criticarles, Cristo empezaría a decirles ustedes están mal y se apartaría de ellos con rabia y resentimiento. Esa es la conducta de los fariseos, mis amados. Cristo vino y predicó el evangelio, les llamó uno a uno, les enseñó, habló de la verdad, pero también usó la gracia más que todo. Y a través de su amor y su misericordia guió. Así que tu relación con la iglesia dice cómo tú estás viviendo una vida de testimonio. No hay nada más triste que cristianos diciendo yo soy cristiano, yo defiendo la sana doctrina, pero cuando llegamos a la iglesia es el cristiano más divisivo, el cristiano más intolerante, el cristiano más lleno de crítica. Mis hermanos, eso no es vivir una vida de testimonio. ¿Qué pasa en nuestro trabajo? ¿Somos ese testimonio para nuestros compañeros de trabajo? ¿Somos los que se sacrifican por ayudar a los demás? Mis hermanos, los discípulos tenían la tentación de abandonar su fe y paralizarse en medio de la fuerte persecución. Ahora no solamente hay una persecución, ahora nos persigue el materialismo, la superficialidad, la política, las guerras, el internet, las redes sociales. Escuchaba a un misionero en Medio Oriente con un misionero en una entrevista de Occidente y decía, ustedes son los héroes, ustedes viven allá a pesar de que los persigan y ustedes se esconden en catacumbas para predicar y caminan kilómetros en bicicleta, aguantan hambre, ustedes son mis héroes. Y el predicador misionero en Medio Oriente decía, no mi hermano, nosotros aquí no tenemos opción, si nosotros no seguimos a Cristo pues no tenemos qué más hacer, pero ustedes son nuestros héroes. Ustedes tienen tarjetas de crédito, ustedes tienen centros comerciales, ustedes tienen pornografía a un clic, ustedes tienen materialismo por todas partes, ustedes pueden adquirir créditos para tener cosas que los endeudan y les enceguecen, ustedes tienen ciudades sexualizadas, ustedes son nuestros verdaderos héroes.
Mis amados, se necesita mucho valor para ser un cristiano que testifica, se necesita piedad verdadera, se necesita pasión por las escrituras, se necesita estar muy comprometido con la iglesia local y su visión para ser un cristiano que camina como si fuera un ejército para la gloria de Dios, testificando con verdad. Así que el mayor engaño que hoy nosotros tenemos es todo aquello que nos está quitando el privilegio de testificar. Puede ser aún el mismo ministerio, puede ser aún la sana doctrina, que tú diciendo, no, la sana doctrina, la predicación, son los pastores. Dios llamó a cada creyente, a su sacerdocio, cada creyente está llamado a testificar. ¿Qué te cambia la experiencia de vida? ¿Qué te presiona? Cristo ha testificado al Padre por ti. No tengas miedo, tropieza, testifica con seguridad. Para eso fuiste creado. Segundo punto, ¿qué hacemos? ¿No queremos testificar? El porcentaje sigue creciendo. Las iglesias siguen creyendo que pueden ser cristianos sin hablar de Cristo. Las presiones sociales nos inundan a través de nuestros dispositivos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? La esperanza está predicada por el mismo Señor Jesús. Segundo punto, pon tu confianza en el testimonio de Cristo por ti. A partir del versículo 5, la palabra de Dios nos da la esperanza. Es como si Jesús supiera que el mundo iba a empeorar. Es como si Jesús supiera que las cosas iban a ser más difíciles. Él lo sabía. Así que la esperanza no está en tu esfuerzo. La esperanza no estará en que hoy amanezcas con ganas de dar una vida de testimonio. Miren lo que dice el Señor Jesús. Versículo 5 del capítulo 16. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de nosotros me pregunta a dónde va. Es decir, Jesús dice, a pesar de que los van a perseguir, yo les tengo una esperanza. Ustedes deberían haber vivido una vida de testimonio, pero Jesús dice, yo voy al que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Es el regreso satisfactorio del Señor Jesús, aquel que le comisionó para dar testimonio aquí en la tierra de quién es Dios. Y Él no regresaría al Padre sin cumplir la comisión dada a Jesús. ¿Y cuál fue esa comisión? Dar testimonio a los que estaban condenados creyendo que eran cristianos, creyendo que eran buenos, pero que no vivían una vida de testimonio para Él. ¿Te parece conocida esta historia? Jesús fue a dar testimonio por alguien como tú y como yo, que no queremos testificar de Cristo. Tito capítulo 2 versículo 11 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Jesús fue a la cruz para morir por aquellos que no querían testificar por Él y los compró, y ahora dice, este es mi pueblo, esta es mi posesión, y ahora ese pueblo va a ser un pueblo celoso para buenas obras. ¿Cuál es la obra que más glorifica al Señor? ¿Cómo nosotros podemos ver representado amar a Dios y amar a nuestro prójimo? Testificando de Él, amándole tanto que nuestra vida le refleje en nuestra vida y que podamos amar a nuestro prójimo. Hebreos 1:13 amplía lo que Jesús fue a hacer al Padre. Cuando Jesús le dice a sus discípulos en este versículo de que voy al Padre, Él no iría sin cumplir la obra que Dios le mandó a hacer. Hebreos 1:13 nos recuerda cuál es esa obra. Él dice, Él es el resplandor de su gloria, Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que el autor de Hebreos nos dice, ¿qué fue lo que pasó con la ascensión de Cristo? Cristo estaba llevando la ofrenda que tú y yo deberíamos haber hecho al Padre. Él fue a dar una vida de testimonio. Él vivió como humano para vivir una vida de testimonio, para que cuando Él volviera ante el Padre, Él pudiera expresar una reconciliación por nosotros. Cuando te encontrabas totalmente atrapado en tus tropiezos, en los tropiezos de tu pecado, en las persecuciones de tu cotidianidad, tus preferencias, inseguridades, cuando tú habías olvidado que debiste vivir una vida para testimonio de Él,
Cuando tu último tropiezo solitario te dirigía al abismo del infierno y la caída era tan estrepitosa que no tenía esperanza. Cuando las profundidades del infierno estaban dispuestas para recibirte porque te negaste a vivir una vida de testimonio a Él, Jesús fue antes del juicio, delante del Padre, a dar testimonio por ti, a reemplazar esa vida que no pudiste dar hacia Dios. Jesús vivió una vida, Él fue a dar testimonio que ni tú ni yo pudimos dar para justificarnos, para que podamos ser amados. Su testimonio otorga a su pueblo la justicia por sus méritos que no tenían. Los méritos de una vida perfecta son otorgados a aquellos que confían que Jesús fue a dar testimonio por ellos delante del Padre. Jesucristo es el eterno intercesor comisionado por el Padre que vuelve delante de su trono para decir: consumado es. El testimonio que me encomendaste dar como un hombre lo he cumplido. Con sus manos traspasadas, destrozado por la ira sobre él a causa de tu vida que no quería testificar. Un pueblo como tú y como yo, que se ha acomodado en el mínimo esfuerzo de testificar de Cristo, es reemplazado y es intercedido por su Salvador. Es como si dijera delante del Padre: consumada está la misión de hablarles y mostrarles de tu gloria como me lo encarnaste. He mostrado quién eres, he testificado de ti, Padre, he hablado de tu gracia, bondad y misericordia. También he recibido el castigo por el pueblo que elegiste, pero no testificó de ti. He soportado la ira por sus comodidades y sus miedos. He puesto mi vida de testimonio perfecto en cambio por ellos que se negaron a vivir para tu gloria. He derramado cada gota de mi cuerpo que me diste para enjugar sus transgresiones que les impidían vivir una vida de testimonio. Y les he quitado la fuerza de sus deseos mundanos que les acomodaban en una vida que no testificaba. Y les he liberado para que ahora disfruten de tu amor y puedan dar testimonio. Mis amados hermanos, la obra de Cristo, nuestra confianza en que Él ha dado testimonio por nosotros, es nuestra oportunidad de no caer en los tropiezos de la vida, viviendo una vida de testimonio hacia Él, testificando por su Espíritu con seguridad. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Versículo 6, ellos no entendieron. Dice el versículo 6, en las palabras de Jesús: antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos estaban tristes porque Jesús se iba, pero ellos no entendían que lo mejor era que el Espíritu Santo iba a venir en ellos para hacer lo que ellos no podían hacer. Entonces Jesús les recuerda, versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y la palabra clave que Jesús usa para describir al Espíritu Santo es Consolador. La palabra consolador en las connotaciones cristianas se ha tenido como un espíritu que acaricia al que está necesitado, y el que se siente pobre y menesteroso, el Espíritu Santo le acompaña, seca sus lágrimas. Pero la palabra consolador en el idioma original es abogado. ¿En qué momento aparecen los abogados? En el momento del juicio, en el momento de la dificultad. La promesa del Espíritu Santo es que el cristiano va a tener un respaldo cuando testificar sea difícil. El cristiano va a tener un respaldo cuando testificar parezca que no es bueno. El versículo 8 nos ayuda a entender cómo el Espíritu Santo ayuda al creyente, y vale la pena testificar porque el Espíritu Santo está con los creyentes. Dice, cuando venga el Consolador, cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿Cuál es el contexto de esta promesa? Lo que quiere decir Jesús es que cada vez que el cristiano testifique de una vida para la gloria de Dios, el Espíritu de Dios va a convencer a las personas, va a producir un conocimiento de quién es Dios, de quién es su juicio, y va a usar el testimonio de su pueblo para que ellos puedan ser útiles. Y el Espíritu Santo va a convencer a esas personas de pecado, de justicia
y de juicio. Qué maravillosa promesa. Dios promete a través de su Espíritu que mientras su Espíritu Santo está en su pueblo, su Espíritu Santo, mientras su pueblo testifica, va a usar a su pueblo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y por último, el último punto es testifica. El Señor te mostrará la verdad y se glorificará en tu vida. Así que mi amado hermano, no hay miedo de testificar, porque Jesús mismo promete que vivir una vida para Él va a ser una vida respaldada por su mismo Espíritu. Pero por último, el Señor Jesús dice: aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no lo pueden sobrellevar. Lo que está diciendo Jesús es que más allá del respaldo que les daré cuando den testimonio, su Espíritu va a lograr cosas que no se imaginan. Los discípulos nunca pensaron que su vida iba a tener implicaciones mundiales y por la eternidad. Mi amado hermano, tal vez tú no puedas comprender lo que el Espíritu Santo podría hacer a través de tu familia, con lo sencilla que veas, con lo miedoso que parezca tu testimonio. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu familia, no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu trabajo, no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu ciudad si tú eres ese cristiano. Y una de las cosas que no nos imaginamos, para mí está reflejada en Apocalipsis 22:1. La visión de Juan acerca de la ciudad que habrá de venir, en Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río de agua viva que resplandecía como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad santa. Y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y sigue describiendo esta ciudad en Apocalipsis el mismo Juan que estamos estudiando. Algunos comentaristas dicen que ese río es el centro de la ciudad santa, lo cual representa figurativamente que quien rodea y quien sostiene esa ciudad es el río del amor y la gracia que fluyen delante del trono de Dios, como le escribe Apocalipsis, que el río fluye del trono de Dios y del Cordero. Y si bien hoy no vemos nuestras ciudades siendo nutridas por el amor y la gracia en su totalidad y sostenidas por el río de la gracia y de amor, lo que sí vemos es una versión anterior. Y quiero conectarlos con lo que dice Juan capítulo 4 versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Mis amados, si tal vez no vemos la ciudad santa hoy porque el Señor no ha venido para hacerla, y no vemos el río que nutre las ciudades, sí vemos las fuentes de agua viva en las que Dios ha convertido cada creyente. Y hoy nosotros, a diferencia del mundo, tenemos el privilegio de entender que seguir a Jesús es convertirnos en una fuente de agua viva a través de vidas de testimonio. Tu amor por tu iglesia, tu amor por tus compañeros de trabajo incrédulos, tu amor y tu compromiso con tus hermanos creyentes, tu proclamación intencional, tu tiempo dedicado a tu familia para buscar las maneras de hablarles de Jesús son como una fuente de agua viva en el desierto de un mundo que persigue a los hombres hasta la muerte, que no descansa hasta verlos en las tinieblas del infierno, de un enemigo que les persigue y que les engaña a través de las sutilezas que no parecen persecución, pero que son más poderosas que cualquier engaño. Un mundo lleno de tropiezos y seguridad es alumbrado y nutrido por fuentes de pecadores arrepentidos, pero que entienden que son una fuente de vida eterna. Algún día cada uno de nosotros que hemos creído nos añadiremos a la fuente que fluye del trono para dar gloria al Dios viviente. Mi amado hermano, sé testigo. Mi amado hermano, no te pierdas el maravilloso privilegio de ver el actuar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, dándole fortaleza a tus pies para caminar en una vida para Dios. No se puede comprender el Evangelio y ser fiel a Jesús si tu interés no es vivir una vida para hacer lo que sea necesario, cueste lo que cueste, lo que te digan, los rechazos que implique, para dar testimonio. Predica,
Disfruta del testimonio de ser testigo, disfruta del poder prometido a través de Cristo mismo, que el Espíritu Santo usará tus palabras y tu vida para convencer al mundo de que hay un juicio venidero, de que hay un Salvador, de que hay un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Busca a más gente sedienta para darles del agua de vida que tú has probado. Comprométete con tu iglesia cada vez más. No seas de tropiezo para la iglesia, te lo ruego. Anima a la iglesia. Ayuda a que se establezca. No critiques, ayuda a la iglesia a que se establezca mejor. Si ves un error, anima y sé parte de la transformación. Comprométete con la membresía, porque ahí ese grupo está poniéndose de acuerdo para avanzar. Busca pastorear a personas que no conocen. Tómate cafés, invierte. Busca espacios dentro de tu trabajo para, a través de cómo tú trabajas y ayudas a tus compañeros de trabajo, la gente se pregunte: si no le están pagando por eso, no sea, pero ¿por qué lo hace? Porque sabe a quién sirve, él está en misión. Estás en misión en tu trabajo. Cuando veas la necesidad de tu esposo, cuando tu esposo no sea lo que quieres, no empieces a reprocharle. Conviértete en una fuente de agua donde él pueda brevar y reconocer su pecado. Mira, creo que esto no está bien, pero hay esperanza en Cristo, y anímalo. Que tu hogar se convierta en una fuente de que los vecinos quieren venir a beber. Testifícale. Cuando la persona que tienes a tu lado no es lo que quieres que sea, dale ejemplo y guíalo. No le critiques, no derrumbes con pesimismo su vida, porque si tú eres un hijo de Dios hay esperanza, tú le animas. Tu familia se convierte en esa fuente de agua de vida para testimonio de las familias a tu alrededor. Cuando tu relación con Cristo esté tan viva que estás tomando de la fuente que fluye de su trono, entonces vas a tener cómo testificar. ¿Cómo están tus tiempos con Dios? ¿Cómo están tus tiempos en su palabra? Profundiza en ella. Hay programas que la iglesia ofrece para que profundices. ¿Qué esperas para involucrarte en eso? Urgentemente métete ahí. Haz todo lo que sea necesario para comprometerte con la iglesia, para entender más acerca del Señor y no caigas en los engaños. ¿Sabes qué es la promesa hermosa? El caminar del creyente que testifica será firme, tendrá respaldo, tendrá poder, tendrá abundancia, tendrá prosperidad espiritual para testificar. El cristiano que se niega a testificar será un cristiano de tropiezo en tropiezo, decepción en decepción, engañado por un mundo que le persigue y al final confundido sin saber si vale la pena testificar o no. Mi amado hermano, testifica sin tropiezo para la gloria del Señor. Segundo, pon tu confianza en el testimonio de Cristo por ti. Gracias a que Cristo ha testificado por ti, tú puedes ser libre para dar testimonio. Y por último, testifica, el Señor te mostrará la verdad y se glorificará en tu vida. Mi amado hermano, Cristo ha testificado delante del Padre por ti para que hoy no tengas tropiezo y testifiques con poder y seguridad. Quiero que te tomes unos segundos antes de que oremos y te preguntes si para ti creer en Dios es ser un pueblo para dar testimonio de Él. Fue el plan desde el principio. Quiero regalarte este último versículo. Cuando Dios libera a su pueblo, Dios le dice a Moisés que le digan a su pueblo, le dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios siempre pensó en su pueblo como un pueblo que pudiera gobernar con Él y dar esperanza al mundo. ¿Tú crees que creer en Jesús es ser un pueblo así? Si tú no crees eso, hoy necesitas arrepentirte. Esto no se trata de tener un púlpito, es estar comprometido con vivir una vida tan evidente que está unida con Cristo, que la gente pueda creer en Dios a través de tu vida y que disfrutes del respaldo de su Espíritu en eso. Si eso no es lo que crees, mi amado hermano, hoy puede ser un buen día de arrepentimiento. Medita en estos momentos de qué tienes que arrepentirte.